Bienvenidos a la conferencia El Regreso de los Hoyos Negros. Impartirá el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, ganador de Premio Biblos 2011. Damos la bienvenida al presidente de Centro Libanés, Amin Saiden Karam, al presidente de la Asociación Premio Biblos, Tony Musi, al director del Comité de Asociaciones, Jorgito Serio Canán, así como a los ganadores de Premio Biblos de los diversos años, a los investigadores invitados especiales y a las personas que nos acompañan. Escucharemos primero las palabras del presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, Amin Saiden Karam. Adelante, presidente. Muchas gracias, Reina. Doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, ganador del Premio Biblos 2011, presidente de la Asociación de Premio Biblos, Antonio Musi, director del Comité de Asociaciones, Jorge Serio, a los diversos ganadores del Premio Biblos, investigadores, invitados, damas y caballeros, amigos todos. Desde tiempos inmemorables, destacadas personas se dieron a la tarea de observar el cielo y descubrieron una serie de fenómenos que no tenían explicación. Siguieron observando hasta que encontraron las palabras para contar al resto de la humanidad en qué consistía lo que sucedía en el espacio exterior. El conocimiento de la formación de estrellas, de galaxias, el paso de los cometas, los cambios de estaciones, las estrellas fugaces, el día y la noche, junto con otros muchos fenómenos, es lo que debemos a esos observadores que devinieron en astrónomos. Mujeres y hombres como Hipatia, Tales de Mileto, Galileo, Copérnico, Kepler, Carl Sagan y Stephen Hawking han sido solo algunos de ellos. La colectividad mexicana de ascendencia libanesa también tiene a su representante en el área astronómica, un destacado investigador de los cuerpos celestes, especialista en radioastronomía, ganador de diversos reconocimientos a nivel internacional y, por supuesto, el Premio Biblos. Me siento orgulloso de compartir con el doctor Rodríguez Jorge la sangre libanesa y ser mexicano, de que él aporte grandes conocimientos a nuestra sociedad, a México, a la ciencia y a la humanidad. Y hoy tenemos la fortuna de escucharlo con un tema tan interesante como apasionante: los hoyos negros. Doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, es un honor tenerlo esta tarde con nosotros. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos al presidente de la Asociación Premio Biblos, Antonio Musi. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema, por favor lo pongan en el chat para que así el doctor Rodríguez Jorge pueda ver y dar respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. La Asociación Premio Biblos, Centro Libanés y la Embajada de Líbano en México hoy nuevamente se reúnen en este evento cultural, empeñados en buscar entre nuestra comunidad mexicana libanesa aquellas personalidades que mediante su noble labor, cualesquiera que ésta sea, dignifican el quehacer humano en servicio al bien común. Hoy celebran estar nuevamente reunidas para escuchar al astrónomo y amigo Luis Felipe Rodríguez Jorge, quien en el 2011 fue el ganador del Premio Biblos. Hoy, como paradoja, mientras científicos en muchas partes del mundo se empeñan en encontrar el remedio contra organismos no visibles a simple vista, el COVID-19, coronavirus, mediante potentes microscopios, conociendo sus conductas, Luis Felipe, nuestro invitado de honor, nos hablará sobre masas y vacíos totalmente contrastantes en sus dimensiones macroscópicas, cuyos movimientos y distancias se cifran en años luz. Es el primero, Luis Felipe, en medir la masa de un agujero negro. Allanó con este hecho el camino al trabajo de Jesse Hensel
astrónomos quienes obtuvieron el Premio Nobel en Física este 2020. Algunos datos sobre nuestro invitado. Nace en Mérida, Yucatán, en 1948. Licenciado en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Astronomía en la Universidad de Harvard. Fundador y primer director del Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Investigador titular en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Premio Nacional de Ciencias y Artes. Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, considerado este premio a nivel mundial como el mayor reconocimiento en la astrofísica de altas energías. Premio Robert J. Crumpler de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Premio de Física de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Premio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Ricardo J. Cebada, el primero otorgado. Medalla Elicio Ancona, que otorga el gobierno de Mérida, Yucatán. Autor de más de 300 artículos científicos. Director de por lo menos 21 tesis a distintos niveles, tanto de licenciatura como de doctorado. Autor de múltiples artículos de divulgación científica. Autor del libro Un universo en expansión, que tiene un tiraje hasta ahora de más de 90,000 ejemplares hasta el día de hoy. Y Premio Biblos, como ya dije hace un rato, otorgado por la Asociación Premio Biblos, que me honro en dirigir. Autor de múltiples artículos de divulgación. Estimado amigo Luis Felipe, te agradezco de antemano el que estés nuevamente con nosotros y que te hayas dado el tiempo para reflexionar sobre el tema hoyos negros. Pues adelante, te cedo la palabra. Y mucho gusto a las personas que están escuchando. Muchísimas gracias, amigos del Centro Libanés. Es siempre un gran gusto interaccionar con ustedes. Lo haría yo más, pero pues radico ahora desde hace 25 años en la ciudad de Morelia y pues es muy ocasional que voy y aprovecho a visitar al Centro Libanés allá en la Ciudad de México. Este día voy a platicarles un poco de un tema que es como muy intrigante, que es el tema de los hoyos negros, que le puse a la plática el regreso de los hoyos negros, no porque hayan regresado, sino porque siempre pues han estado ahí en el espacio, pero sí han regresado las noticias de manera muy fuerte. Se han otorgado en los últimos 3 años 2 premios Nobel a investigación relacionada con los premios Nobel. Entonces, voy a pasar a iniciar mi presentación y ustedes ya me dirán si se alcanza a ver. Pues este es el cartel que tuvieron a bien prepararme los amigos del Centro Libanés. Y bueno, quise empezar con esta fotografía, vamos a decir histórica, porque como todos los mexicanos con ascendencia libanesa, estoy muy orgulloso de mis antepasados, tanto libaneses como mexicanos. En este caso, la persona de origen libanés con la que interaccioné más fue con mi abuela materna, Naguib Elías de Jorge. Aquí en el lado izquierdo de la transparencia, una adolescente joven, ahí por, me imagino, alrededor de 1920, ataviada pues muy como se acostumbraban vestir las damas en esa época. Y del lado derecho pues estoy yo hace como 50 años, cuando era yo también un adolescente, y siempre nos dijeron que nos parecíamos mucho, y creo que
es cierto que nos parecíamos físicamente. Ella naturalmente falleció hace ya, por desgracia, muchos años. Bueno, el premio Nobel de este año se repartió, como se acostumbra mucho ahora, entre 3 personas. Una mitad fue a un físico y matemático inglés que se llama Roger Penrose. Aquí está una fotografía de él. Y él hizo un trabajo teórico. Él demostró que cuando se forma un hoyo negro, en el centro del hoyo negro hay un punto de características físicas y matemáticas que no entendemos y por eso se conoce como la singularidad, y que la formación de ese punto es inevitable. Esto desde el punto de vista teórico y matemático es muy importante. No voy a hablar mucho del trabajo de Penrose, solo insistiré que es un personaje interesantísimo que ha llegado a la cultura popular. No sé si han oído hablar de los mosaicos de Penrose, un diseño de mosaicos con el que podemos tapizar una pared, muy distintos a los mosaicos cuadrados que conocemos normalmente, y así ha hecho muchas aportaciones. La otra mitad del Premio Nobel 2020 en física fue a 2 astrónomos, como les decimos, observacionales, astrónomos que realizan con distintos tipos de telescopios observaciones y que pues encuentran y interpretan y tratan de entender qué está pasando allá en el espacio. Y estos 2 astrónomos son del lado izquierdo el alemán Reinhard Genzel y del lado derecho la estadounidense Andrea Ghez. Ellos aquí están recibiendo otro premio. Su trabajo, que se reconoce este año con el Premio Nobel, ha sido premiado a lo largo de los años con varios premios y que culminan con el Premio Nobel de este año. Bueno, déjenme ahora, paso unos minutos explicándoles qué son los hoyos negros y por qué son tan importantes para los astrónomos. Ahí por 1915-16, ahí más o menos de la época de la foto de mi abuela Naguibé, la física en el mundo estaba sufriendo una revolución. Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad general, que nos hace ver a la fuerza de gravedad, la fuerza atractiva que nos mantiene pegados a la Tierra, de una manera distinta. A los pocos meses de la publicación de su teoría, otro científico alemán, Karl Schwarzschild, logra una solución a las ecuaciones y encuentra algo muy raro. Encuentra que si un cuerpo es comprimido más y más, pues al estar la masa cada vez en una región más pequeña, la fuerza de gravedad, esa fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, se hace más y más grande y que llegaría un momento de ruptura en la que ese cuerpo evolucionaría a algo que separaría nuestro universo de otro universo que se formaría dentro de una superficie esférica que se conoce ahora como la esfera de Schwarzschild y el radio de esa esfera como el radio de Schwarzschild. Una manera de entender los hoyos negros que quizás es más intuitiva es irnos al concepto de velocidad de escape. Vamos a suponer que estoy en la superficie de la Tierra con un cañón ahí muy poderoso y que puedo yo disparar una bala para arriba y me pregunto a qué velocidad la tengo que disparar para que esa bala no vuelva a caer a la Tierra, para que ya se pierda en el infinito. Bueno, esa velocidad es la velocidad de escape de la superficie de la Tierra, que es 11.2 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy grande, ¿verdad? Los aviones no la alcanzan, es una velocidad muy grande y realmente no hay cañones que la puedan hacer, pero esa es la velocidad que daría. Más aún, si yo pudiera comprimir a la Tierra a la mitad de su tamaño actual, entonces quedaría yo más cerca del centro de atracción, del centro de la Tierra, y la gravedad sería mayor, y necesitaría yo más velocidad de escape para escaparme de la Tierra, y la velocidad de escape aumentaría, bueno, aquí lo puse a 15.8 kilómetros por segundo,
Y en la física newtoniana, la física de Isaac Newton, que hasta ese momento regía los cálculos y regía el conocimiento, pues podíamos seguir comprimiendo a la Tierra y pues cada vez se iba a hacer más grande esa velocidad de escape. Pero, ¿qué pasaba si esa velocidad de escape se hacía tan grande que igualaba o excedía a la velocidad de la luz? Una velocidad enorme, 300,000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que se mueve la luz. Entonces, la misma teoría de Einstein nos decía que nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, digamos, aparecía una como paradoja. ¿Qué iba a pasar con un cuerpo cuya velocidad de escape era mayor que la velocidad de la luz? Bueno, pues la respuesta es que sería un hoyo negro. Sería un cuerpo de cuyo interior nada podría escapar, ni siquiera la luz. Cuando se propuso en el artículo de Schwarzschild este resultado, la gente lo vio como una cosa académica, como una curiosidad académica que no se iba a dar en el universo. Por ejemplo, si pensábamos la Tierra, ¿qué tanto la tengo que comprimir para que se haga un hoyo negro? Bueno, resulta que la tengo que comprimir al tamaño de una canica. Y la gente decía, no, esto es imposible, esto es una curiosidad matemática de la teoría, pero estos cuerpos no van a existir en la realidad. Sin embargo, como ocurre pues muchas veces en la ciencia y en otras áreas de la vida, la naturaleza pues ya había buscado una manera de hacer hoyos negros. Y una manera que se reconoce ahora es la siguiente: una estrella como el Sol, por un lado, la fuerza de gravedad trata de comprimir a la estrella a tamaños más chicos, pero la estrella en su interior está produciendo energía y por lo tanto produce presión también, y esa presión balancea a la fuerza de gravedad, la gravedad siendo atractiva y la presión expansiva, y el Sol mantiene su tamaño normal. Sin embargo, la fuerza de gravedad nunca se cansa, pero la presión que produce las reacciones termonucleares en el centro de las estrellas se apagan. Y en ese momento podríamos decir que se da el triunfo final de la gravedad y los cuerpos se comprimen y se comprimen muchísimo. Y dependiendo del tamaño de la estrella, el cuerpo se va a comprimir a distintos cuerpos, a un cuerpo que se llama una enana blanca, a otro que se llama una estrella de neutrones, y cuando la masa es muy grande, la masa inicial de la estrella es 10 o más veces la masa del Sol, esta contracción da lugar a un hoyo negro. Eso no se sabía en la época de Einstein y realmente quedó claro solo hasta los años 60 del siglo pasado. Bueno, para terminar de entender por qué les dieron el premio a Genzel y Guess, vamos a pensar un poco en el espacio. Nosotros estamos, ¿verdad? Somos uno de los planetas del Sol, pero a su vez el Sol es una de las 200,000 millones de estrellas que están en una familia, en un conglomerado de estrellas que se llama la Vía Láctea, es nuestra galaxia, nuestra familia de estrellas. Y si nos pudiéramos salir, así se vería probablemente nuestra galaxia. Y el Sol estaría ubicado en una orilla, cerca de una orilla de una galaxia. Y sin embargo, las galaxias son enormes. La luz que del Sol a la Tierra tarda solo 8 minutos en llegar, en una galaxia tarda 100,000 años en ir de un extremo a la otra. ¿Por qué hablo tanto de galaxias? Porque el hoyo negro en particular que estudiaron Genzel y Guess, que les valió el premio Nobel, se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Nosotros estamos en una galaxia. En los años 60 empezó a haber evidencia que en los centros de las galaxias que vemos en todos lados, en todo el espacio, fuera de nuestra galaxia, hay una infinidad de galaxias del orden de 100,000 millones, en sus centros se producía mucha luz, cambiaba la luz muy rápido,
había una serie de fenómenos que no se podían entender en términos de estrellas. Y la gente empezó a pensar que lo que había en los centros de las galaxias eran hoyos negros, eran estos cuerpos que predijo la teoría de la relatividad general, pero estos hoyos negros no iban a ser el resultado de la muerte de una estrella, porque la idea es que pesarían demasiado, pesarían millones de veces a miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Pero entonces aquí ustedes dirán, bueno, por un lado me está usted diciendo que los hoyos negros no dejan escapar nada, son oscuros, por eso se les dice hoyos negros. Y por otro lado, estamos diciendo que producen luz. Bueno, la solución a esta paradoja es que el hoyo negro en efecto es oscuro, no emite luz, pero si hay gas que le está cayendo, si el hoyo negro, como se dice, está acretando o acrecentando su masa de ganar material de sus alrededores, ese material antes de entrar al hoyo negro se calienta enormemente, se hace incandescente si ustedes quieren y emite muchísima luz. Entonces, paradójicamente, los hoyos negros, los cuerpos más oscuros del universo, resultan ser los más luminosos del universo, no por ellos, sino por lo que ocurre a sus alrededores. Entonces la gente dijo, qué interesante, en nuestra galaxia habrá o no habrá un hoyo negro supermasivo. Se les llama supermasivos porque pesan muchísimo más que lo que pesa una estrella. Esta es una imagen de todo el cielo, ensamblada así como si fuera un mapamundi, y vemos una banda luminosa horizontal. Esa es la Vía Láctea, es nuestra galaxia, estamos metidos en ella, estamos cerca de una orilla, y la gente trató de estudiar el centro de nuestra galaxia para ver si había ya un hoyo negro. El problema que hay es que de aquí al centro de la galaxia hay un montón de material que le llamamos gas y polvo cósmicos, y ese material es opaco a la luz, no nos deja ver lo que hay atrás. Entonces aquí en esta imagen tengo una fotografía óptica de la Vía Láctea, de un pedacito de la Vía Láctea, y en la flecha marco dónde está el centro galáctico, y pues lo que ocurre es que no se ve nada. Entonces parecía que esto estaba perdido el caso. Afortunadamente, también por los años 30, 40, 50, se empezaron a desarrollar nuevas maneras de hacer la astronomía, ya no solo usando luz visible, sino usando otras ondas electromagnéticas, como el infrarrojo y las ondas de radio. Estas son ondas totalmente análogas a la luz. El ojo no las ve, pero se pueden captar con aparatos especiales que se realizan para esto. Se mueven a la velocidad de la luz y es un fenómeno, es una extensión, vamos a decirlo así, de la luz, que es lo que estamos familiarizados en ver. Entonces la gente empezó a estudiar en el radio y en el infrarrojo el centro de nuestra galaxia. Un primer resultado muy importante ocurrió en 1974, cuando 12 astrónomos estadounidenses, estudiando el centro de la galaxia, detectaron una fuente, no de luz, sino de ondas de radio, de ruido de radio, que les digo es una forma de energía equivalente a la luz, solo que ocurre a otras frecuencias distintas. Es como el radio AM y el radio FM, ¿verdad? Si quiero oír radio FM, tengo que comprarme un receptor de radio FM. Aquí es lo mismo, si quiero captar ondas de radio, tengo que construir un radiotelescopio. Este descubrimiento fue muy importante porque concluyeron ellos que esa fuente no tenía paralelo entre las fuentes que se conocían en la galaxia, pero se parecía a cosas que se habían observado en los centros de otras galaxias. Interesantemente, en este artículo, ni en los siguientes, durante los siguientes 20 años, la gente usó el término agujero negro u hoyo negro, que en inglés, ¿verdad?, sería black hole, hoyo negro, porque la gente veía muy mal el concepto de hoyo negro. Ya ven que les decía yo que para transformar a la Tierra en un hoyo negro había que comprimirla al tamaño de una canica, y pues la gente no creía que esto fuera posible.
Sin embargo, las cosas fueron avanzando. Yo en 1978, hace ya más de 40 años, estaba yo en la Universidad de Harvard terminando mi doctorado de astronomía y estudié el entorno, los alrededores de este objeto que habían detectado unos años atrás, Balick y Brown. Y encontré que había gas. Digamos, el gas es una cosa difusa, vamos a decir como la atmósfera, pero gas muy caliente que emiten radiaciones que nos permiten estudiar el movimiento de ese gas. Y aquí en esta gráfica, que está un poco técnica, en la parte superior pueden ver lo que llamamos una línea o una raya espectral que está bien ancha, que es la que viene del gas alrededor del centro de la galaxia, y abajo una línea similar, pero que viene de una región normal en otra parte de la galaxia. Obviamente la de arriba está mucho más ancha que la de abajo, y eso nos llamó la atención y lo interpretamos como que era gas que estaba rotando rápidamente. Pero un gas que está rotando rápidamente se debería de dispersar por la fuerza centrífuga, a menos que haya algo, haya un cuerpo en el centro con mucha masa que gravitacionalmente jale ese gas y no lo deje escaparse. Entonces, publicamos como parte de mi tesis un artículo de 1979 en el que concluíamos que para entender el movimiento del gas hacía falta una fuente puntual con 5 millones de veces la masa del Sol. Eso estaba loquísimo, ¿no? O sea, las estrellas nunca llegan a tener esa cantidad de material. La tesis fue muy bien recibida, recibió el premio Robert Trumpler de la Sociedad Astronómica del Pacífico a la mejor tesis doctoral de Norteamérica, y pues me dio mucho gusto esto. También se comentó, curiosamente, en la primera plana del New York Times, sacaban, y creo que todavía sacan artículos científicos de divulgación para el público, y este lo sacó un divulgador muy famoso que los que tenemos edad lo llegamos a recordar, que se llamó Walter Sullivan, y ahí decía que estas observaciones las había hecho el doctor Eric Chaisson, mi director de tesis, y las observaciones fueron hechas por él y Luis Rodríguez, un estudiante graduado de México. O sea que recibió mucha difusión el artículo. Y al poco tiempo, a los pocos años, Genzel, que luego es el que acaba de recibir el premio Nobel, hizo un trabajo similar usando también el gas que hay en el centro de la galaxia. Y él encontró también que ese gas rotaba muy rápido, y el hecho que no se escapara significaba que había algo manteniéndolo ligado gravitacionalmente, y él concluyó que hacía falta una masa ahí de 3 millones de veces la del Sol. Interesantemente, el valor moderno, que es de 4 millones, quedó entre esta estimación de Genzel y la mía. Sin embargo, estos estimados se olvidaron por 2 razones. Nosotros habíamos hecho este trabajo usando gas. En esta fotografía de una región del cielo, vemos cómo hay esta cosa roja difusa, ese es gas. Es muy tenue, es muy fácil moverlo. Si una estrella estalla o si hay una estrella que tiene vientos, ese gas se puede mover. Y en contraste, las estrellas, que son esos puntitos, son cuerpos mucho más sólidos, más densos, que sí es muy difícil mover a menos que sea por la fuerza de gravedad. Entonces la gente, como el trabajo que se había hecho hasta esa época había sido usando el gas, pues no se lo creyeron. Entonces lo interesante es que Genzel, por su cuenta, y Andrea Ghez se dieron cuenta que había que hacer esto, pero ya no usando el gas, sino usando las estrellas. El otro factor es que había mucha mala vibra sobre los hoyos negros. Hay un libro muy recomendable que se llama Agujero Negro, la evolución de una idea, de Marcia Bartusiak,
donde cuenta esta historia, cómo el concepto era rechazado y poco a poco la gente lo fue aceptando, y ahorita todo el mundo dice maravillas de los hoyos negros y todo el mundo publica, todo el mundo usa el término hoyo negro, mientras que en estos artículos que les he mencionado hasta ahora no aparece el término hoyo negro, porque probablemente si aparecía hubiera implicado que rechazaran los artículos, les digo, por la mala onda que había contra los hoyos negros. Entonces, Genzel en Alemania y Andrea Ghez en Estados Unidos comienzan a estudiar, pero ya no el gas, sino buscan estrellas cerca del hoyo negro que por su movimiento muy rápido pudieran significar que no se han salido porque hay un hoyo negro, un cuerpo con mucha gravedad ahí. Esa es, digamos, la clave de esta observación. Entonces, por un lado, Genzel usó unos telescopios impresionantes que están en Chile. Aquí en la parte izquierda de la figura les muestro uno de estos telescopios cuando se estaba construyendo hace ya bastante tiempo, y si alcanzan a ver abajo hay un grupo de personas y más o menos el tamaño del telescopio es el tamaño de esas 20 personas que están abajo. Otra técnica que usaron ellos fue que cuando uno toma imágenes del cielo, la atmósfera está como variando, ¿verdad? Y las cosas como que se mueven, ¿no? Se embarran. Y entonces si uno toma una imagen sin corregirla, las imágenes salen borrosas, como una persona que tuviera mala vista. Genzel y Ghez y otras muchas personas desarrollaron técnicas que corrigen por ese efecto y que permiten ver los puntitos de luz que son las estrellas alrededor del hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Y aquí en la parte derecha tengo esa muestra, ese manchón que ven, es como se vería una imagen de dos estrellas, ni podríamos decir que son dos estrellas, mientras que ya que corregimos con ciertas técnicas por el efecto de la atmósfera, vemos en el lado ya derecho, vemos que son dos puntos y que se trata de dos estrellitas que hay allá. Bueno, Genzel y Ghez empezaron a trabajar en esto desde los 90s y empezaron a obtener imágenes de las estrellas que había en el entorno del hoyo negro, que ya para entonces se le llamaba Sagitario A estrella. Sagitario porque está en la constelación de Sagitario, A porque es el objeto más brillante en radio, y un asterisco significando estrella porque se veía muy chiquita la fuente, como si fuera una estrella, pero no es una estrella. Entonces, no sé si podemos activar. Déjenme, esta animación vale mucho la pena porque es la que nos muestra, a ver, déjenme ver si la logro echar a andar, la que nos muestra y resume esta animación, pues resume por qué les dieron el premio Nobel a Genzel y Ghez. Y lo que van a ver ahorita que la arranque yo es en el centro una estrella que marca la posición del hoyo negro y a su alrededor unos puntitos que son las estrellas. Y las imágenes empiezan en 1995 y, a ver, déjenme. Y vemos cómo se van moviendo, haciendo órbitas, y el medir esas velocidades en las órbitas, cuánto tardan en dar la vuelta, nos permite entender por qué que hay un cuerpo negro muy masivo allá. Entonces, como les decía yo, en el centro, ¿verdad?, hay una estrellita blanca, y ven ustedes el movimiento de las estrellas, indicado por esas líneas, y en la esquina superior derecha está la época en la que se tomó la imagen. En particularmente interesante es esta órbita amarilla, que vemos que es una órbita elíptica. Las órbitas cerradas en general son elípticas. En Mercurio, la misma Tierra, son elipses, no son círculos perfectos. Y en particular esta pasa muy cerca del hoyo negro y de hecho ya está en su segunda vuelta. Desde que se empezó a observar ya completó una vuelta, que sería como un año, digamos, para esa estrella respecto al hoyo negro, y está empezando a hacer la segunda
órbita. Entonces ellos ya pudieron analizar estas trayectorias, obtuvieron también información de la velocidad que hay, digamos, radial, la velocidad que hay a lo largo de la línea de visión, o sea que tenían el movimiento tridimensional de las estrellas. Y con eso pudieron determinar de manera muy precisa que el hoyo negro tiene algo así como 4.3 millones de masas solares. Y trabajaron mucho en esto, han hecho otras cosas al respecto, y finalmente, pues este año se les reconoció ese trabajo con el premio Nobel, en el sentido de que pues ya demuestran sin lugar a dudas que hay allá un cuerpo muy masivo que es el que mantiene esas estrellas en rápido movimiento, amarradas, atadas, ligadas a esa región del espacio. Pues siempre que se da el premio Nobel, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, que había otros resultados que a uno le parecían interesantes y que quizá debieron haber competido. Pero realmente los designios de la Fundación Nobel son misteriosos. Ellos se reúnen, discuten y deciden y otorgan el premio. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué se lo dieron a estos? Había quizá otras cosas comparables. Yo en particular recuerdo un trabajo muy bonito alrededor del centro de otra galaxia que tiene el nombre NGC 4258. Todos los cuerpos astronómicos tienen estos nombres, así que tienen su historia detrás, ¿verdad? Y lo que encontró este grupo encabezado por un estadounidense, James Moran, y un grupo de japoneses, es que había de nuevo gas moviéndose alrededor del hoyo negro y que se podía determinar muy bien la masa, se podían eliminar otras posibilidades y se concluía que había ya un hoyo negro con 70 millones de veces la del Sol. O sea, un objeto mucho más pesado, mucho más masivo que el que hay en nuestra galaxia. Finalmente, hace cosa también de unos pocos años, un par de años, un grupo en el que hay participación mexicana obtuvo la imagen de material que hay, de gas que hay alrededor de un hoyo negro en el centro de otra galaxia. Todo esto viene a corroborar la idea de que en todas las galaxias, en todos estos grupos de estrellas que hay en el espacio, hay un hoyo negro en el centro muy probablemente, y en este caso es una galaxia muy grande que se llama M87, y la imagen que vemos aquí pues recorrió el mundo, ¿no? La ha visto todo el mundo, y ese se supone el material inmediatamente alrededor del hoyo negro. Se obtuvo con un conjunto de radiotelescopios distribuidos por todo el mundo, y en particular México participó con un radiotelescopio que hay en el estado de Puebla. Este resultado fue muy importante. La masa que tiene el hoyo negro allá es enorme. Es una masa del orden de 6.000 millones de veces la masa del Sol. O sea que la masa de nuestro hoyo negro, el hoyo negro de nuestra galaxia, es 1000 veces más chico, ¿no? O sea que si ese se les hizo gordo, este está gordísimo. Este es un hoyo negro de los muy masivos que se conocen, ¿verdad? Bueno, ya para terminar les contaré que yo años después regresé al estudio de los hoyos negros, pero ya no de los supermasivos, porque resulta que los hoyos negros vienen en dos familias distintas. Eso es algo que no entendemos todavía. Por un lado están estos supermasivos que existen en los centros de las galaxias y que no sabemos cómo se forman. Y por el otro lado, en la galaxia, distribuidos en toda la galaxia, hay probablemente miles de hoyos negros que vienen de la muerte de una estrella. Y eso sí se entiende cómo se forman. Cuando están acompañados de otra estrella, digamos, el hoyo negro le roba material a la estrella y se forma lo que llamamos un disco de acreción que se calienta mucho y que emite mucha luz y rayos X. Y también este trabajo que hice en colaboración con Félix Minabel, pues recibió un premio también importante de la División de Altas Energías de la Sociedad Astronómica Americana, el premio Bruno Rossi, en memoria a uno de los pioneros de la astrofísica
de altas energías. O sea que yo realmente debería yo de trabajar más en hoyos negros, porque es donde me ha ido mejor. La mayor parte del tiempo trabajo en temas más tradicionales, porque estando en México es como difícil trabajar en estos temas muy de frontera, porque necesita uno grandes telescopios, necesita uno estar oyendo gente, y en nuestro país pues no es tan maravilloso. Tenemos una gran astronomía. La astronomía mexicana es probablemente el área de la ciencia físico-matemática de más impacto mundial en México, la ciencia mexicana, pero no pudo comparar las condiciones que obtiene uno estando en la Universidad de Harvard o estando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts o en uno de estos lugares. Entonces, a mí, pues el trabajo en los hoyos negros me ha dado muchas satisfacciones. Es maravilloso porque estamos realmente explorando la frontera de lo que se entiende y es algo muy interesante. Ahorita muchísima gente está trabajando en hoyos negros y aquel miedo, aquel rechazo que hubo en los años 70, en los años 80, ha desaparecido. Y como dice Marcia Bartusiak en su libro, ahora los hoyos negros son amados por todos, ya no son rechazados. Del trabajo que hicimos se creó una analogía que los hoyos negros, independientemente de su masa, desarrollan fenómenos similares alrededor. Esto se conoce como la analogía quasar-microquasar, y como les digo, pues es un área muy interesante, muy recomendable para los jóvenes, pero sí es un poco difícil trabajar en ella desde las limitaciones que tenemos en México, pero es un campo maravilloso. Hay muchos problemas para los jóvenes a resolver. Les decía yo que los hoyos negros supermasivos no sabemos cómo se forman. Ahí están ahí en los centros de las galaxias y nadie sabe cómo se formaron. Ese es un buen problema. Otro problema es que hay hoyos negros supermasivos y estelares y en medio parece no haber nada, no está claro. Es como que lleguemos a un planeta y haya solo ballenas y microbios y no haya seres intermedios. Está muy raro, ¿verdad? Y no se entiende bien. Los hoyos negros fueron muy importantes cuando el universo era muy temprano. No sabemos bien cómo se forman unos chorros que salen del entorno de los hoyos negros. Y los hoyos negros van a ser claves para juntar las dos grandes teorías de la física contemporánea. La teoría de la relatividad general, que es una teoría de la gravedad, ¿verdad? Por un lado, y la mecánica cuántica, que es una teoría de lo muy pequeño. Y esto en los hoyos negros, en la singularidad del hoyo negro, es uno de los lugares donde vamos a necesitar las dos teorías y vamos a tener que buscar un compromiso y entender por qué en este momento no son compatibles increíblemente las dos teorías. Y en el hoyo negro pues vamos a tener que ver cómo le hacemos para juntarlas. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y me dará mucho gusto contestar preguntas si las tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Jorge. ¿Podría contarnos un poco sobre la participación de México para obtener la imagen que dio la vuelta al mundo? Cómo no, esa imagen es extremadamente importante. Resulta que se obtiene con telescopios en distintas partes del mundo, observando simultáneamente la misma posición del cielo. Entonces, en México hay un radiotelescopio que es propiedad del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Es un telescopio muy grande, de 50 metros de diámetro, y participó en la persona que fue líder académica de este grupo. Es un colega aquí del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, el doctor Laurent Loanaer, y pues todos participaron, se tomaron los datos, tardaron como 2 años en analizarlos y en estar seguros de que lo que iban a decir está bien, y se publicó la imagen. Recibieron un premio interesantísimo, un premio que se llama el premio Breakthrough, el premio, digamos, de descubrimiento, que es un premio mejor dotado que el premio Nobel. El premio Nobel es como $1 millón, el premio Breakthrough es $3 millones, y se lo repartieron entre todos los miembros de la colaboración, que son como 300, así que a cada quien le tocó
le tocaron todavía $10,000 que son muy buenos. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan en el chat, ¿qué hay en el fondo de un hoyo negro? Bueno, en el centro del hoyo negro está este punto que es la singularidad que no le entendemos. El hoyo negro en realidad lo que tiene es, hay una superficie, pero no es que llegamos y veamos una burbuja, sino que hay una superficie que si yo la atravieso de afuera para adentro, la cruzo, ya no puedo salir. Y ya al estar ahí dentro, inevitablemente caigo al centro a lo que se llama la singularidad. Entonces, en el centro del hoyo negro hay una singularidad que, dicho así llanamente, es un punto que no entendemos, porque calculado como lo hacemos ahora, nos sale una densidad infinita, y en la naturaleza no debería de haber cosas infinitas. Entonces, matemáticamente se sabe que hay en el centro del hoyo negro. Curiosamente no lo podemos ver desde afuera, porque desde afuera lo que vemos es lo que está fuera del hoyo negro. Vemos, por ejemplo, este material que está entrando al hoyo negro, que se calienta mucho y emite mucha luz, pero lo que ocurre dentro del hoyo negro está fuera de nuestro alcance. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos comentan que es importante destacar que la astrónoma observacional que compartió el Premio Nobel de Física 2020 es la cuarta mujer en obtenerlo. Apenas es la cuarta mujer en obtener el premio de física. Es increíble. O sea, de un modo u otro, en la ciencia se dan cosas discriminatorias. Ha habido muchos casos de astrónomas que participaron de manera importante en descubrimientos. Por ejemplo, los pulsares, un cierto tipo de fuentes de radio, los descubre una joven, una estudiante graduada, pero el premio Nobel se lo dan a su director de tesis. La gente se molestó y ahora se está haciendo un esfuerzo por tomar en cuenta estas cosas, tomar en cuenta a los jóvenes, tomar en cuenta a mujeres, tomar en cuenta a gente digamos, de etnias o de culturas que normalmente son menospreciadas. Hay que reconocer que la cultura anglosajona ha sido maravillosa en lo que se refiere a la ciencia, pero a la vez han establecido una especie de, digamos, de dinastía en la que es muy difícil penetrar. Y creo que se está tratando de corregir eso, pero sí, este es un ejemplo claro, ¿verdad? El premio Nobel hace más de 100 años que se entrega, y esta es apenas la cuarta mujer que lo recibe, y es algo, pues, la verdad, vergonzoso. Claro, lo importante es que se están haciendo ya esfuerzos para corregir. Nos dice Carlos Beltrán, bueno, agradece la invitación al doctor Ballesteros para poder escucharlo. Y también nos preguntan qué relación hay entre los astrónomos teóricos y observacionales. Bueno, esto es muy interesante. Antiguamente, hace, digamos, 100 años, los astrónomos hacían las dos cosas. Hacían las observaciones y las interpretaban. Pero poco a poco se fue haciendo tan complejo todo esto que nos fuimos como especializando. Ahí están los astrónomos observacionales, que sabemos cómo funciona un telescopio, que sabemos qué hay que hacer, cómo hacer las observaciones, cuánto tiempo integrar, cómo analizarlas. Pero luego ya el análisis detallado requiere de alguien que tiene una inclinación más hacia las físicas y las matemáticas. Y ahora se trabaja en grupos. Cuando a la primera mitad del siglo XX, los artículos de astronomía tenían un autor nada más. Poco a poco empezó a haber dos. Yo me acuerdo que cuando regresé de mi doctorado, colaboré mucho con un astrofísico teórico muy eminente, el doctor Jorge Cantó, del Instituto de Astronomía de la UNAM en México, y la gente nos decía, no, ustedes trabajan en montón, son de a dos y nosotros solos. Bueno, estábamos presagiando el futuro. Ya luego ahora se trabaja en colaboraciones de 10, de 20. En la imagen del hoyo negro de M87 había, creo que 300 personas de coautores. Otro artículo que se publicó de la fusión de dos estrellas de neutrones tenía miles de autores. O sea, las cosas han cambiado y las cosas son tan complejas, las tienen que observar con distintas técnicas. Es como cuando
lo llevan a uno al hospital, ¿verdad? Hay un experto para los rayos X, hay un experto para las tomografías, hay un experto para la resonancia magnética, otro le pone a uno, una inyección y así sucesivamente. La astronomía es así ahora. Realmente se atacan los problemas desde muchos ángulos y ya es muy difícil que una sola persona domine todas esas especialidades. Claro, siempre es importante el trabajo entre los grupos. Claro, sí. Y bueno, nos pregunta Carlos Beltrán, ¿qué opina de la teoría de las cuerdas? Bueno, es una teoría muy interesante, es una teoría que precisamente trata de alguna manera de unificar estas dos grandes teorías que tenemos en la actualidad y que vienen de hace 100 años, de origen, de principios del siglo XX, y estas dos teorías, pues les decía yo, son la mecánica cuántica, que la aplicamos para lugares muy pequeñitos, átomos, moléculas, y la gravedad, que la aplicamos para los grandes cuerpos y los grandes espacios. Entonces, como las usamos para distintos regímenes, pues no hay problema, ¿no? Una nos sirve para uno y otra para el otro. Pero la teoría de cuerdas trata de unificar estas dos digamos, grandes teorías. El problema es que llevan ya 40 o 50 años haciéndolo y no cuaja. Y entonces la gente se está poniendo nerviosa y empezando a decir, bueno, espérese, cuando la mecánica cuántica en 10 años hicieron todo, ya que se dieron cuenta de dónde estaba la bolita, en 10 años la mecánica cuántica quedó ya redonda, ¿verdad? Quedó la teoría, al menos en su esencia cerrada. La relatividad general también, ya luego se han ido mejorando y eso. Y no ocurre esto con la teoría de cuerdas. Y entonces la gente está muy nerviosa de si no se tomó el camino incorrecto, pero digamos es lo mejor que tenemos ahora. Y hay muchísima gente trabajando en teoría de cuerdas, inclusive en México hay mucha gente muy destacada trabajando en teoría de cuerdas. Ha producido muchas matemáticas muy bellas y eso ya la justifica, pero sigue habiendo este problema de que no hay objetos donde la puede uno poner a prueba, se le acusa de hacer una teoría que no puede uno demostrar que está mal, porque pues no se la puede uno aplicar a nada, y hay todos estos problemas, y por eso es tan importante entender la singularidad que hay en el centro de los hoyos negros, porque se supone que ahí sí necesitaríamos de algo como la mecánica cuántica, porque es muy pequeño la singularidad, y por el otro lado algo como la teoría de la relatividad general, que es una teoría de gravedad. Entonces en la singularidad se da tamaño muy pequeño y gravedades muy grandes. Y esto no se da en ningún otro lugar más que en las singularidades de los hoyos negros y probablemente en el inicio del universo. En el inicio del universo también todo estaba muy comprimido y probablemente ahí hubo que usar estas dos ideas para entenderlo. Pero la teoría de cuerdas es el mejor esfuerzo que hay. Y sin embargo la gente se está poniendo nerviosa porque pasa el tiempo y no termina de cuajar, como ha ocurrido con otras teorías en la historia. Muchas gracias por su explicación, doctor. Nos pregunta Patti, ¿qué tanto es ficción? Bueno, es muy buena pregunta. En la ciencia siempre hay el riesgo de estar equivocados, ¿no? Y sí hay un elemento de invención, pero muy restringido. Cuando tomemos el ejemplo que les platiqué ahorita, varios grupos alrededor de 1980 habíamos demostrado que era posible que hubiera un hoyo negro muy grande allá, porque el gas se movía demasiado rápido, debería de expandirse y no lo hacía, entonces había algo que lo jalaba. Sin embargo, la gente no lo aceptó. Los científicos son increíblemente conservadores y quieren cosas definitivas o muy poderosas. Entonces el elemento de ficción es chiquito y se restringe mucho y se trata de evitar. Y les digo, la gente pues no acepta cosas que puedan tener otra explicación, por ejemplo. Entonces, hay un elemento de ficción, hay un elemento de inventiva y hay siempre la posibilidad de que uno esté mal, pero realmente está mucho más restringido que en otras áreas
del saber humano. Por ejemplo, en la economía, ¿no? En la economía hay un elemento de ficción muy fuerte. Las teorías que se proponen muchas veces están totalmente mal. En la física, las teorías que se han propuesto, a primera aproximación, explican las cosas. Ok. Bueno, también nos preguntan relacionado a lo que hay en el fondo de un hoyo negro, como si el centro no tuviera fin o si se pudiera llegar a través de él a otro universo. Esto también es una idea muy interesante que se ha utilizado mucho, la idea de que el hoyo negro podría ser la entrada a un como túnel o agujero de gusano que nos llevara a otra parte del universo y a otro tiempo, porque hay que recordar que en toda la relatividad el tiempo y el espacio están mezclados y el moverse a otro punto tiene que ver con moverse en el tiempo. Y entonces se manejó la idea esta de que pudieran ser como una entrada a un túnel que saldría en la galaxia de Andrómeda hace 20 millones de años, por decir algo. Sin embargo, la salida sería lo que se conoce como un agujero blanco, donde hay como, por decirlo así, una fuerza repulsiva, mientras que en el hoyo negro hay una fuerza atractiva. Y estos hoyos blancos no se han observado. Entonces, al menos en ese concepto de agujero de gusano, pues se cree que no está bien y que de hecho lo que ocurre es que uno cae al hoyo negro, te vas a la singularidad y ahí te quedaste para siempre. Hay otras cosas, ¿verdad? Hawking, el físico inglés que también acaba de fallecer, se dio cuenta que los hoyos negros perdían energía, radiaban y que a escalas de tiempo grandísimas se podían evaporar. Pero a primera aproximación son cuerpos, vamos a decir, estables y lo que entra ya se va a la singularidad en el mero centro y ahí se queda. Ok. Preguntan también si se relacionan de alguna manera los agujeros negros con la energía oscura o con la materia oscura. Bueno, con la energía oscura no tanto, porque la energía oscura parece ser una condición del espacio a grandes escalas. No parece deberse a partículas, sino es como una propiedad del espacio que tampoco entendemos bien. La materia oscura es muy interesante. La materia oscura se cree que está formada por un cierto tipo de partículas que no emiten ni absorben luz y que por lo tanto son muy difíciles de detectar. Pero sí tienen fuerza de gravedad. Entonces, cuando el universo hace 13.000 millones de años empezó a formar estrellas y estructuras, es muy probable que la materia oscura, primero que nada, ayudó con su fuerza de gravedad a que las cosas se contrajeran y fueran formando estrellas y galaxias, y quizá haya, por ejemplo, hoyos negros que tienen una componente de materia oscura. No se cree tan probable porque la materia oscura como que no se comprime fácilmente, ¿no? Como no interacciona con nada, pues ahí se mantiene por allá. Mientras que la materia ordinaria que nos forma a nosotros choca entre sí, pierde velocidad y eso hace que se comprima y forme estrellas, planetas, seres humanos, rocas, cosas compactas, ¿no? Pero entonces sí hay una vinculación entre los hoyos negros y la materia oscura, definitivamente, como hay una vinculación entre nosotros y la materia oscura. No estamos hechos de materia oscura, pero si no hubiera habido materia oscura en el universo, no se hubieran formado las estructuras y no existiríamos. Sin materia oscura, el universo seguiría siendo puro gas, puro así como la atmósfera, ¿verdad? Un material difuso, sin cuerpos compactos en él. Muchas gracias. Hace rato usted hablaba sobre la singularidad y hacen una pregunta relacionada sobre el hoyo, si el hoyo negro va tragando a su paso lo que está cerca de él. No sé si quiera aclarar un poco más. Sí, cómo no. Pregunta. El hoyo negro, si algo se le acerca, sobre todo si se le acerca más cerca que el rayo de Schwarzschild, queda atrapado en el hoyo negro. Y de hecho los hoyos negros
por ejemplo, cuando están acompañados de una estrella normal y se dan ciertas condiciones, material de la estrella normal cae al hoyo negro y la estrella normal pierde material, ¿verdad? Y se lo cede al hoyo negro. En los centros de galaxias, lo que ocurre es que allá hay mucho gas y estrellas y ese gas está cayendo al hoyo negro. O sea, el hoyo negro se traga lo que le echemos. Afortunadamente, el espacio es muy grande. Por ejemplo, aquí en la Tierra, pues hay hoyos negros de masa estelar, pues, pero están, no sé, a 3.000 años luz, están muy lejos, pero si llegara un hoyo negro estelar, se tragaría la Tierra y se tragaría a todo el sistema solar y acabaríamos en el centro, ¿verdad? En la singularidad por la que le dieron el premio Nobel a Penrose. Entonces, sí, se traga las cosas, pero a la vez no, si las cosas están lo suficientemente lejos, no hay ningún problema. Por ejemplo, el hoyo negro en el centro de la galaxia, pues no nos afecta para nada. La gravedad que sentimos es la gravedad de todas las otras estrellas que hay en la galaxia, y la del hoyo negro pues es muy pequeña. El hoyo negro pesa 4 millones de masas solares, la galaxia pesa 100.000 millones de masas solares, pero allí en el centro, si yo me acerco al centro, el hoyo negro es rey. Ok, nos pregunta Vladimir, ya vamos cerrando con las últimas preguntas. Nos pregunta Vladimir si se puede considerar el agujero negro como una ruptura del espacio-tiempo. Bueno, así se ve como una ruptura del espacio-tiempo al grado que hay quien lo ve como una región que está fuera de nuestro universo. Y que si queremos ir allá, pues el precio es que el boleto es nada más de ida, ¿verdad? Entraríamos al hoyo negro, aparte de que al entrar las fuerzas de marea nos podrían destruir, pero en los hoyos negros muy grandes no, sí podría uno atravesar la superficie de Schwarzschild y entrar a ese universo que tiene características distintas del universo normal donde estamos nosotros. Por ejemplo, en el universo donde estamos nosotros, nos podemos mover en el espacio para arriba, abajo, izquierda, derecha, pero el tiempo marcha inexorablemente en una dirección, ¿verdad? Se levanta uno en la mañana, se ve uno en el espejo, estoy más viejo. Dentro del hoyo negro es al revés, se puede uno mover en el tiempo, pero la distancia a la singularidad disminuye, entonces inevitablemente cae uno al mero centro del hoyo negro. Ok, entonces podríamos decir, como comenta Brandon Rodríguez, que el hoyo negro puede distorsionar el tiempo. Completamente. El hoyo negro, si ponemos algo cerca del hoyo negro, afuera de la superficie de Schwarzschild, pero cerca, el tiempo va a transcurrir mucho más despacio para la gente que estuviera en una nave alrededor del hoyo negro que para nosotros que estaríamos muy lejos. Un ejemplo así muy bien representado es en la película Interestelar. Hay un momento en que 2 de los tripulantes se bajan de la nave madre, se van en una pequeña nave y están dándole vueltas a un hoyo negro y están unas horas allá, ¿no? Estudiando un planeta y viendo si se podía vivir allá. Y ya cuando regresan a la nave, el tercer tripulante, su compañero, ya es un ancianito. ¿Por qué? Porque para ellos que estaban cerca del hoyo negro, el tiempo transcurrió muy lentamente. Para ellos pasaron unas horas. Para la persona que estaba lejos en la nave, pasaron 20 años, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio quedan completamente distorsionados. La luz, que normalmente se mueve en línea recta, cerca de un hoyo negro, se mueve en trayectorias curvadas, inclusive le puede dar la vuelta al hoyo negro, y el tiempo también transcurre de manera más lenta que lejos del hoyo negro. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una conferencia sumamente interesante. Y bueno, muchas gracias. También, no sé si le damos la palabra al arquitecto Musi. Felipe, agradecerte
muchísimo tu tiempo, tu exposición. Me vuelvo un poco como un hombre pequeñísimo cuando entiendo todo este orden. Yo te pediría una última palabra. Yo encuentro que hay un orden que tiene inicio en algo o en alguien, ¿no? Y cuando veo estas leyes universales, este orden que nos da la naturaleza aquí en la tierra, cuando hay tiempo para luz, tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para descansar, cuando hay tiempo de lluvia, y siento que hay ¿Cómo ves tú la creación del universo? Bueno, los científicos pues lo vemos como un fenómeno natural. Reconozco que hay una serie de coincidencias muy raras que han llevado a la gente a proponer que en realidad se han formado una infinidad de universos y en la mayoría no se daban las condiciones para que aparezca la vida. En el nuestro se dan, y por eso estamos acá, y nos preguntamos, oye, qué curioso, ¿no? Las fuerzas de la física y las constantes funcionan de tal manera que permiten, por ejemplo, que una estrella tarde en vivir millones o miles de millones de años y que por lo tanto en un planeta a su alrededor pueda aparecer la vida, pueda haber evolución y que se creen organismos, digamos, como nosotros. Pero en general lo tratamos de ver como un fenómeno natural, como un fenómeno que se da dentro de las leyes de la física. Y pues te digo, sí hay algunas preocupaciones de que, por ejemplo, nuestro universo tiene una serie de parámetros que parecerían conspirar para que apareciera la vida. Pero te digo, pues la explicación que la gente ha buscado es esta de decir que en otras partes del espacio-tiempo se han formado universos que fueron estériles, en los que no se dieron las condiciones, las estrellas se apagaban muy rápido, no se formaron estrellas, no se formaron planetas, y en el nuestro, pues sí hubo todas estas circunstancias, ¿verdad? Los científicos sentimos que es muy difícil meterse con el tema, digamos, de qué es lo que uno puede creer como un acto de creación, y entendemos y simpatizamos con la gente que siente, digamos, que por ejemplo hubo un creador o algo de ese tipo, aunque claro, nos preguntamos entonces que quién creó al creador, porque si vamos a seguirse así, ¿verdad? No acaba uno nunca, pero sí lo vemos como un acto natural, pero no deja de maravillarnos y no deja de llamarnos la atención que se dan todas estas circunstancias para que aparezca algo como nosotros. Ya. No, una idea de un Dios creador, de un ordenador, de una causa increada, de una primera causa, la causa eficiente, como le llaman algunos filósofos cristianos, ¿no? O teólogos. No, nunca lo ves por ahí, no te hace ruido esto, ese orden que es infinito, ¿no? No puede haber sido creado casualmente. Bueno, sí, hay problemas. Por ejemplo, la teoría de la gran explosión propone que de repente aparece todo esto, ¿verdad? Y por eso le molestaba tanto a muchos físicos que buscaron teorías alternativas para el universo, pero pues todas las observaciones sugieren que sí hubo un momento que inclusive le llamamos de creación, que parecería sugerir que alguien lo creó, pero en la ciencia nos entrenan a ser, digamos, a estar muy alejados de este problema y tratar de ver y entender solo las cosas que podemos medir, ¿no? Y que podemos observar y que podemos predecir, y esto hace que pues una serie de ideas pues queden fuera de nuestro ámbito y no nos preocupen tanto. Hay científicos profundamente religiosos. Charles Townes, el inventor del láser, uno de los científicos más grandes
del mundo, era profundamente religioso y le gustaba decir, es que yo siento la presencia de un ser superior. Yo le decía, oye, pues yo no. Pero bueno, esto es un ámbito que se tiene que resolver a nivel personal, ¿no? O a menos que tú me propongas una manera de ver si hay un Dios, de medirlo con los aparatos que contamos, entonces ya entraría en mi ámbito, ¿no? de trabajo. Te entiendo. Y bueno, en nombre de la Embajada de Líbano en México, en nombre de Centro Libanés y en nombre de Premio Biblos, que ahora pues tengo el honor de dirigir, te mando un abrazo y mi agradecimiento grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor, por su interesante conferencia. Mucho gusto, que tengan buena noche.